El sábado pasado, a las 3:30 de la madrugada, estaba de pie en medio de la calle San Vicente, en pijama y con una chaqueta encima, mirando cómo mi mujer se subía a un taxi, con otro hombre. No fue una escena de película, ni gritos, ni persecuciones. Ella ni siquiera me vio. O quizás sí, y le dio igual. El tipo llevaba la camisa medio desabrochada, el pelo revuelto y esa sonrisa de quien cree que está viviendo una aventura romántica. Yo llevaba 20 minutos siguiéndolos desde la puerta de un pub cerca de la plaza del ayuntamiento. No porque sea un detective aficionado, sino porque algo me había empujado a salir de casa esa noche. Laura me había dicho que se quedaba a dormir en casa de su amiga Marta, noche de chicas. Perfecto, pensé. Pero luego recibí una llamada de un vecino, me preguntó si íbamos a celebrar algo, porque había visto a Laura muy arreglada saliendo con un hombre que no era yo. No me lo pensé 2 veces. Cogí las llaves, bajé y me encontré con algo que no esperaba, no un simple encuentro casual, sino una cita perfectamente planificada. Y yo, ahí, con el corazón martilleando, esperando a entender qué demonios estaba pasando. En ese instante todavía no sabía que lo peor no era verlos juntos, sino enterarme de desde cuando llevaba ocurriendo todo aquello. Seguí el taxi a pie unos metros hasta que giró por una calle estrecha y se perdió de vista. No tenía sentido correr detrás, pero tampoco quería volver a casa sin saber más. Esperé un par de minutos y caminé en la misma dirección, revisando cada portal y cada esquina. A 2 manzanas vi el taxi parado, el hombre y Laura bajando entre risas. Entraron en un edificio antiguo con un portal que olía a tabaco y humedad. Me quedé en la acera opuesta, mirando cómo ella buscaba las llaves que él sostenía. No parecía una primera vez. No había nervios, había confianza. Me quedé quieto varios minutos, no sabía si subir, llamar, gritar su nombre o simplemente marcharme. Mi cabeza intentaba encontrar explicaciones que no me destrozaran, pero cada gesto suyo me las iba derribando. El hombre la sujetaba por la cintura con naturalidad, ella le daba indicaciones de cómo abrir la puerta del ascensor, él reía, ella también. No eran 2 personas que se hubieran encontrado por casualidad. Volví a casa caminando despacio, con el cuerpo tenso. No encendí las luces, me senté en el sofá y repasé cada detalle de la noche. Laura había salido con un vestido negro que apenas se ponía, los tacones altos que guardaba para ocasiones especiales y ese perfume caro que solo usaba en cenas importantes. Antes de salir me había dicho que no me esperara despierto. Recordé que cuando lo dijo, no me miró a los ojos. A las 6 de la mañana escuché la llave en la puerta. No me moví. Laura entró, dejó los zapatos en el pasillo y fue directa al baño. Tardó más de lo normal. Cuando salió, llevaba ropa cómoda y el pelo recogido. Me vio en el sofá y se sorprendió. ¿No has dormido?, preguntó, intentando sonar natural. No. Se quedó de pie, mirándome, como si esperara que yo le diera una explicación por estar allí. Yo esperaba la suya. ¿Todo bien?, dijo, y empezó a caminar hacia la cocina. ¿Dónde has estado?, pregunté, sin levantar la voz. En casa de Marta, te lo dije. No. Se detuvo. ¿Cómo que no? No estabas en casa de Marta. Se giró hacia mí, frunciendo el ceño. ¿Qué insinúas? ¿Qué te vi anoche? Vi con quién estabas y a dónde fuisteis. Sus ojos cambiaron, no de inmediato, pero sí lo suficiente para que yo supiera que no había escapatoria. Bajó la mirada, inspiró hondo y se apoyó en la encimera. No tienes idea de lo que viste. Vi suficiente. Guardó silencio. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a mí. Está bien, no voy a mentirte, dijo al fin. Sí, estuve con él, pero no es lo que piensas. Ah, ¿y qué pienso?
que es un romance o algo así. ¿Y no lo es? Es complicado. Explícamelo. Laura giró el cuello como si buscara las palabras. Es un compañero de trabajo. Hemos salido un par de veces después de la oficina. Necesitaba desconectar, hablar con alguien que no me juzgara. ¿Y por qué no podías hablar conmigo? Porque contigo es diferente. Contigo todo acaba en una discusión últimamente. ¿Y con él acaba en un portal a las 3:30 de la mañana? Se mordió el labio, apartó la vista. No hemos hecho nada que no pueda explicar. Te vi entrar en su casa. Sí, entré, pero solo para hablar. A esa hora y con esa ropa, claro. No me hables como si fuera una cría. No me mientas como si fuera un idiota. No respondió. Su silencio valía más que cualquier justificación. Sentí un calor desagradable en el estómago, una mezcla de rabia y asco. Quise seguir preguntando, presionarla hasta que no tuviera más remedio que contarme todo, pero también quería escuchar la versión completa sin interrumpir. Hace meses que no nos entendemos, empezó. Entre tu trabajo, mis horarios y todo lo que arrastramos, me sentía sola. Él me escuchaba, me hacía reír. ¿Y decidiste que eso era suficiente para, qué? ¿Empezar algo? No lo planeé. Pero lo hiciste. Sí. Esa última palabra cayó como un golpe seco. No intentó adornarla ni disfrazarla. No se disculpó, no lloró. Solo lo confirmó. Me quedé mirándola, buscando algún rastro de arrepentimiento, pero lo único que vi fue cansancio. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unos 3 meses. Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí un poco para que entrara aire fresco. Ella no se movió. Y pensaba seguir. Dije. No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres decirlo? No lo sé. Me di la vuelta y la vi mirándome fijamente, como si quisiera que mi reacción definiera sus próximos pasos. No iba a darle esa ventaja. Pues ahora sí lo vas a saber, le dije. Esto se va a acabar aquí. No respondió. Solo se levantó, cogió su bolso y se encerró en la habitación. Me quedé en el salón, pensando que esa noche había cambiado algo que no podría volver a su sitio. No dormí nada esa noche. Me quedé en el sofá mirando el techo, repasando cada palabra de nuestra conversación y cada gesto de Laura. A las 9 de la mañana escuché la puerta de la habitación abrirse. Ella salió ya vestida, con el pelo recogido y el bolso en la mano, como si fuera un día cualquiera. La observé caminar hacia la puerta sin siquiera mirarme. Si sales por esa puerta sin que terminemos de hablar, no vuelvas, dije con voz firme. Se detuvo, pero no se giró. Tengo cosas que hacer. Tienes cosas que explicar, respondí. Giró lentamente y volvió al salón. Se sentó en la misma silla de la noche anterior, cruzó las piernas y apoyó los codos en la mesa. ¿Qué quieres que diga? Ya sabes lo que pasó. No, sé lo que admitiste. Y admitiste lo justo para que parezca que no fue grave. Quiero la verdad completa, sin recortes. Te la dije. Me dijiste que llevas 3 meses con él, que no sabes si vas a seguir y que solo hablasteis esa noche, algo que no cree ni el portero del edificio. Tú no estabas allí. Vi suficiente para saber que no ibas a hablar de trabajo. Laura me miraba con una mezcla de fastidio y desafío, como si estuviera cansada de justificarse. No voy a entrar en detalles que solo van a empeorar las cosas, dijo. Peor que acostarte con otro mientras seguimos casados, no creo que haya, contesté. Ella apretó la mandíbula, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del salón. Siempre tienes que dramatizar todo, Javier. Esto no es dramatizar. Esto es enfrentarte a lo que hiciste. ¿Y tú crees que no me afecta?
Lo disimulas muy bien. Se detuvo frente a mí. No busqué esto. Me encontraba mal, necesitaba sentirme escuchada. Lo buscaste desde el momento en que empezaste a salir con él a escondidas. No fue así. Al principio eran cafés después del trabajo, nada más. Y luego cenas, y luego portales a las 3 de la mañana. Laura suspiró, se sentó otra vez y se cubrió la cara con las manos. Sí, dormí con él. ¿Querías oírlo así? Pues ahí lo tienes. El golpe de realidad fue más fuerte de lo que esperaba, incluso sabiendo que era cierto. La miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de admitir. ¿Cuántas veces? 3. ¿Y cada vez volvías aquí como si nada? No sabía cómo pararlo. Muy fácil, no vuelves a llamarlo. No es tan simple. Lo es. Lo que no es simple es seguir viviendo contigo sabiendo esto. Laura bajó la mirada y jugó con la cremallera de su bolso. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó. Depende de lo que digas ahora. No quiero dejar mi trabajo. Esto no va de tu trabajo. Sí va, porque lo veo todos los días allí. Entonces lo vas a seguir viendo y esto va a seguir pasando. No lo voy a dejar, aseguró, pero su tono no sonaba convincente. Ya lo has dejado claro. Nos quedamos en silencio varios segundos. Yo podía escuchar mi propia respiración acelerada. Ella me miraba como si esperara que yo tomara la decisión final por los dos. Laura, no voy a ser el marido que acepta que su mujer tenga una relación paralela, dije al fin. Si quieres seguir con él, dilo y te dejo libre. No es tan sencillo como elegir. Claro que lo es, pero no quieres asumir las consecuencias. ¿Y qué hay de ti? ¿De todo lo que tú has hecho mal? No recuerdo haberme acostado con nadie fuera de este matrimonio. Eso no significa que hayas sido perfecto. Nadie lo es, pero no estamos hablando de mis defectos. Estamos hablando de tu infidelidad. Ella guardó silencio, miró hacia la ventana y luego volvió a mirarme. No sé si quiero seguir contigo, soltó de golpe. La frase quedó flotando en el aire. Yo sentí que todo el cansancio y la tensión de la noche se acumulaban en ese momento. Pues dilo claro. No quiero perder la casa, ni todo lo que hemos construido, pero tampoco quiero sentirme atrapada. Quieres tenerlo todo, el matrimonio y la aventura. Quiero estar bien conmigo misma. Pues para eso no hacía falta destrozar lo nuestro. Ella se levantó y fue hacia la puerta. Necesito salir a pensar. Haz lo que quieras, pero cuando vuelvas tendrás que darme una respuesta. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo en el salón, con la sensación de que lo que vendría después sería todavía más duro que lo que acababa de pasar. Cuando Laura salió por la puerta, supe que no iba a volver con una respuesta que me sirviera. Lo que necesitaba no era una charla más, sino un golpe de realidad que la pusiera frente a las consecuencias de lo que había hecho. No pensaba conformarme con una separación silenciosa, ni permitir que ella siguiera con su vida como si nada. Si había decidido poner en riesgo nuestro matrimonio por 3 noches con un compañero de trabajo, iba a tener que pagar el precio de esa elección. Pasé el resto de la mañana revisando mentalmente todo lo que sabía y lo que podía demostrar. No tenía mensajes ni fotos, pero sí la confirmación de ella y mi testimonio directo de haberla visto entrar en casa de ese hombre. En ese momento recordé que un amigo mío, Oscar, trabajaba en el departamento de informática de una empresa de ciberseguridad. Lo llamé y le expliqué la situación sin rodeos. Necesito pruebas, le dije. No rumores, no suposiciones, pruebas que puedan hundirla si hace falta. Puedo ayudarte, pero no voy a hacer nada ilegal, respondió. No te estoy pidiendo que hackees a nadie. Solo quiero que me digas cómo conseguir lo que busco.
Oscar me explicó varias formas de obtener información sin pasar por la línea de lo ilegal. Una de ellas era instalar en mi propio ordenador un software que registrara cada vez que alguien entrara en sus redes sociales o correo, siempre y cuando lo hiciera desde mi conexión. Eso era fácil, Laura usaba mi portátil a menudo para revisar cosas del trabajo. Otra opción era aprovechar que teníamos amigos en común en la oficina y pedirles que me avisaran si veían algo fuera de lugar. Después de hablar con él, me puse manos a la obra. Configuré el portátil con el programa que Oscar me indicó y preparé un plan para la semana siguiente, dejarlo estratégicamente en el salón, con la sesión de internet abierta, para que Laura lo usara. El segundo paso era más delicado, contactar con Irene, una compañera de ella con la que yo había coincidido en varias cenas de empresa. Sabía que Irene no tragaba al tipo con el que Laura estaba liada, así que podía tener interés en contarme algo. La llamé esa misma tarde. No fui directo al grano, le dije que estaba preocupado porque Laura estaba distante y que sospechaba que algo pasaba en la oficina. Irene no tardó en soltarlo. No eres el único que lo ha notado. Aquí se comenta desde hace tiempo que Laura y ese tal Marcos tienen algo. Se van juntos a desayunar, salen a fumar a la misma hora y desaparecen de la oficina al mismo tiempo. ¿Tienes pruebas? Pregunté. No, pero puedo conseguirte fotos si quieres. Consíguemelas, dije sin dudar. Durante 3 días esperé con paciencia. Mientras tanto, Laura intentaba comportarse con normalidad, como si nuestra discusión hubiera sido una simple pelea de pareja. Yo no le seguía el juego, me limitaba a responder lo justo. El jueves por la tarde, Irene me envió un mensaje con 3 fotos, Laura y Marcos saliendo juntos del portal de un hotel, subiendo a su coche, y otra en la que él le sujetaba la mano en un semáforo. Ya tenía lo que necesitaba. No iba a quedarme ahí. Decidí que su familia también debía saberlo. No por venganza gratuita, sino porque quería que la verdad estuviera sobre la mesa antes de que ella intentara manipular la historia. Imprimí las fotos y las metí en sobres separados, uno para sus padres, otro para su hermano y otro para una de sus mejores amigas, aquella que siempre me miraba por encima del hombro como si Laura pudiera aspirar a algo mejor que yo. El sábado por la mañana, Laura se fue al gimnasio y aproveché para dejar los sobres en los buzones. También envié una copia digital a mi propio correo y la guardé en una carpeta compartida a la que ella tenía acceso, junto con un documento en el que relataba con detalle lo que había pasado desde que la vi subirse a ese taxi. Cuando volvió del gimnasio, la esperé en el salón. Hoy va a ser un día largo para ti, le dije. ¿Por qué? Preguntó, quitándose la chaqueta. Porque en este momento tu familia está viendo las fotos de tu romance con Marcos. Se quedó inmóvil, con la chaqueta en la mano. ¿Qué has hecho? Lo que debía hacer. Dejar de protegerte de tus propias decisiones. No tenías derecho. El derecho me lo diste tú cuando decidiste engañarme. Se acercó a mí con una expresión que no había visto antes, una mezcla de miedo y rabia. Esto no se queda así, dijo en voz baja. No, claro que no. Todavía queda que lo sepa tu jefe. ¿Estás loco? No. Estoy harto. Ella salió del salón y se encerró en el dormitorio. Escuché cómo arrastraba la maleta del armario. No intenté detenerla. Sabía que en ese momento, lo único que le preocupaba era controlar el daño, pero el daño ya estaba hecho y era irreversible. Cuando esa puerta se cerró tras ella, sentí que la primera parte de mi venganza estaba completa. Quedaba la conversación final, la que pondría punto y final a nuestro matrimonio, pero esa sería en mis términos, no en los suyos. Laura no volvió esa noche. No recibí mensajes ni llamadas, lo que me confirmó que estaba ocupada intentando contener el incendio que yo había provocado. Aproveché ese silencio para ordenar mis ideas y decidir exactamente cómo iba a plantear la conversación final.
No quería gritos, no quería que se convirtiera en un cruce interminable de reproches que no llevara a ninguna parte. Quería dejarle claro que todo estaba decidido y que, aunque no podía borrar lo que había hecho, podía dejar las cosas cerradas sin que ella tuviera margen para manipular la historia. Al día siguiente, a media tarde, escuché la llave en la puerta. Laura entró con un aspecto que no le había visto en mucho tiempo, ropa arrugada, cara de cansancio y el gesto tenso. Cerró la puerta despacio y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor. Caminó hasta el salón y se quedó de pie, mirándome desde la entrada. «Tenemos que hablar», dijo. «Siéntate», respondí. Se sentó en el sofá, pero no demasiado cerca. Había una distancia física que no era casual, y yo no tenía intención de acortarla. «No puedo creer que hayas hecho lo que hiciste», empezó. «Yo sí puedo creer lo que hiciste tú, así que estamos empatados. Exponerme así delante de mi familia, de mis amigos, has destrozado todo». «No, Laura, tú lo destrozaste. Yo solo he mostrado el resultado. Podrías haber hablado conmigo antes. Hablamos, y me mentiste. No es tan sencillo». «Claro que lo es. Tú decidiste acostarte con otra persona mientras estabas casada conmigo. Lo demás son adornos para justificar lo injustificable». Laura me miró con una mezcla de frustración y derrota. «No te voy a pedir perdón, porque no me vas a creer», dijo. «No es cuestión de creer o no. Es cuestión de que, aunque lo hicieras, no cambiaría nada». «Entonces, ¿ya está? ¿Quieres divorciarte?» «Sí». Se quedó en silencio unos segundos, como si necesitara procesar que lo había dicho tan claro. «¿Y piensas hacerlo así, de golpe?» «De golpe no. Llevo días pensándolo, y la decisión es definitiva». «¿Y la casa?» «La casa es mía antes de casarnos, así que no está en juego». «¿Y nuestras cuentas?» «Las dividiremos. Lo que es tuyo será tuyo, y lo mío será mío». «Me estás tratando como a una extraña. Tú te encargaste de eso cuando elegiste a otra persona en lugar de a mí». Laura respiró hondo, miró hacia la ventana y luego volvió a girarse hacia mí. «No quería que terminara así», dijo. «Yo tampoco, pero aquí estamos». «¿Y si te digo que lo dejo con él?» «No serviría de nada». «¿Por qué no?» «Porque el problema no es él, es que me mentiste durante meses y rompiste algo que no se arregla con una promesa». «Podríamos intentarlo». «No, no podríamos. No voy a pasar los próximos años preguntándome dónde estás cada vez que llegues tarde o qué haces cuando dices que sales con tus amigas». Laura bajó la cabeza, como si por fin aceptara que no había margen de negociación. «Entonces supongo que no hay más que decir», murmuró. «Si hay algo más. Quiero que firmemos un acuerdo para que todo sea rápido. Sin abogados peleando durante meses, sin alargar esto más de lo necesario». «¿Y si no firmo?» «Entonces lo haremos por la vía legal, y con las pruebas que tengo no te conviene». Laura me sostuvo la mirada unos segundos, evaluando si estaba dispuesto a ir hasta el final. «Está bien», dijo al fin. «Lo firmaré. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos seguir con nuestras vidas. No sé si voy a poder seguir como si nada. Yo tampoco, pero no pienso quedarme atrapado en algo que ya no existe». Nos quedamos en silencio un momento, hasta que ella se levantó. Caminó hacia la puerta, cogió sus llaves y su bolso, y se detuvo antes de salir. «Espero que algún día entiendas por qué pasó», dijo. «Espero que tú entiendas que no había forma de que yo lo aceptara». Cerró la puerta y me quedé solo en el salón, con la sensación de que, aunque la conversación había sido dura, al menos había dejado todo claro y sin posibilidad de que se torciera hacia un terreno que me dejara atrapado otra vez. Los días siguientes fueron extraños, como si la casa estuviera vacía incluso cuando yo estaba en ella. No había discusiones ni miradas incómodas,
pero tampoco esa rutina silenciosa que antes llenaba el espacio. Cada mañana me levantaba, preparaba café y me sentaba frente al ordenador a trabajar, sin el ruido de fondo de la ducha, sin los pasos de Laura por el pasillo. Era evidente que se había llevado más que su ropa, también se había llevado una parte de la vida que yo conocía. Me centré en cerrar cuanto antes todo lo pendiente. Contacté con un abogado para que redactara el acuerdo que habíamos comentado y le pedí que lo dejara lo más claro posible, sin margen para interpretaciones ambiguas. Cuando tuve el borrador en la mano, se lo envié por correo electrónico a Laura con un mensaje breve: revisa y dime cuándo puedes firmar. No tardó en responder, pero no para discutirlo, sino para decir que lo aceptaba tal cual. Era evidente que quería acabar con esto tanto como yo, aunque por motivos distintos. El día de la firma fue frío y mecánico. Nos sentamos frente al notario, revisamos los documentos y cada uno firmó en los lugares indicados. No hubo comentarios personales ni intentos de iniciar una conversación privada. Al terminar, ella se levantó, me miró un segundo y dijo: espero que encuentres lo que buscas. No respondí, no había nada que añadir. Salí del despacho con la carpeta bajo el brazo, sintiendo un cierre que no traía alivio, pero sí la certeza de que no quedaban cabos sueltos. Con el tiempo libre que antes ocupaba en adaptarme a sus horarios, empecé a reorganizar mis rutinas. Salía a correr por las mañanas, me quedaba más tiempo en la oficina para proyectos que había pospuesto y retomé contacto con amigos que no veía desde hacía meses. Muchos de ellos ya sabían lo ocurrido porque la noticia había corrido rápido tras las fotos, pero pocos se atrevían a mencionarlo. Yo tampoco buscaba hablar de ello, prefería que nuestra historia quedara como un asunto cerrado y no como un tema recurrente en cada encuentro. Una tarde, mientras tomaba algo con Oscar, él me preguntó si me arrepentía de la forma en que había manejado la situación. Me quedé pensándolo. No me arrepentía de haber destapado la verdad ni de haber acelerado el final, pero sí de no haber visto antes las señales que tenía delante. No porque eso hubiera evitado la infidelidad, sino porque me habría dado la oportunidad de actuar antes y no dejar que todo se deteriorara hasta ese punto. Con el paso de las semanas, empecé a darme cuenta de que lo que más me pesaba no era la traición en sí, sino la mentira continuada, esa forma calculada de mantenerme en la ignorancia mientras ella llevaba una doble vida. Había noches en las que me sorprendía recordando detalles insignificantes que ahora tenían un significado distinto, mensajes contestados a escondidas, cambios de ropa antes de salir, llamadas de trabajo que terminaban en risas. Todo encajaba, y aunque no me provocaba el mismo golpe que al principio, sí me reafirmaba en que había tomado la decisión correcta. También aprendí a no sobreanalizar cada gesto del pasado. Al principio me tentaba la idea de repasar todo, de buscar en qué momento exacto empezó a cambiar nuestra relación, pero entendí que eso no me daría nada útil. Lo único que podía hacer era aprender a reconocer cuando alguien empieza a alejarse sin decirlo y no ignorar esas señales por comodidad. No es que ahora me sienta un experto en relaciones, pero tengo claro que la próxima vez no me quedaré callado si veo que algo no encaja. Un mes después del divorcio, recibí un mensaje de Irene, la compañera que me había ayudado con las fotos. Me decía que Laura ya no trabajaba en la empresa, que había pedido la baja voluntaria y que Marcos también se había ido poco después. No me interesaba saber si seguían juntos o no, para mí eran dos personas fuera de mi vida, sin relevancia en lo que estaba construyendo ahora. No contesté, solo borré el mensaje y seguí con mi día. La última vez que vi a Laura fue por casualidad, en una terraza del centro. Yo iba acompañado de un amigo y ella estaba con otra mujer que no conocía. Nos miramos fugazmente, sin sonrisas ni gestos, y seguimos cada uno. Los días siguientes fueron extraños, como si la casa estuviera vacía incluso cuando yo estaba en ella. No había discusiones ni miradas incómodas, pero tampoco esa rutina silenciosa que antes llenaba el espacio. Cada mañana me levantaba,
preparaba café y me sentaba frente al ordenador a trabajar, sin el ruido de fondo de la ducha, sin los pasos de Laura por el pasillo. Era evidente que se había llevado más que su ropa, también se había llevado una parte de la vida que yo conocía. Me centré en cerrar cuanto antes todo lo pendiente. Contacté con un abogado para que redactara el acuerdo que habíamos comentado y le pedí que lo dejara lo más claro posible, sin margen para interpretaciones ambiguas. Cuando tuve el borrador en la mano, se lo envié por correo electrónico a Laura con un mensaje breve: revisa y dime cuándo puedes firmar. No tardó en responder, pero no para discutirlo, sino para decir que lo aceptaba tal cual. Era evidente que quería acabar con esto tanto como yo, aunque por motivos distintos. El día de la firma fue frío y mecánico.